La primera vez que tuve contacto con algo de la tradición griega fue a través de la película que hizo Disney acerca de Hércules. De pequeña había quedado asombrada por las hazañas de Hércules a través de las 12 pruebas para volver a ser un dios y retomar al Olimpo. Pero claro, quedé aún más asombrada cuando en clases descubrí que el villano nunca fue Hades, sino que había sido Hera la villana que le puso todos estos obstáculos a Hércules. Ver cómo la historia original difiere de Disney, cómo en el mito original la trama es mucho más oscura, más cruda, es muy impresionante. La Edad griega siempre ha sido considerada una de las etapas más importantes de la historia universal, dando grandes aportes a la humanidad y como no podía faltar también tuvo su aportación a la literatura universal, que a diferencia de otras culturas que existían al mismo tiempo que Grecia, estas no tuvieron una literatura que hasta el día de hoy es considerada un objeto de estudio. Varios géneros literarios nacieron en esta época, como la epopeya, la tragedia, la comedia y la lírica, que se han mantenido a través del tiempo, además de convertirse en sujetos de estudios, donde se analizan cómo estos géneros tuvieron un propósito en la época, las intenciones de cada trabajo, el trasfondo de las situaciones que sucedían en la época. La literatura griega ha dejado como legado un modelo de héroes y personajes mitológicos cuya intervención es importante para el desarrollo y el recorrido del héroe. ¿Por qué la epopeya es tan importante? La epopeya griega ha representado en su época un reflejo de lo que se esperaba de sus ciudadanos, principalmente en los hombres que en ello representan un ideal social, alguien que es capaz de afrontar las mayores dificultades y no tiene miedo a sacrificarse para cumplir su misión. Representa el viaje de la construcción y el desarrollo del hombre para llegar a ser ese tipo de modelo de ciudadano que la sociedad necesitaba para prosperar. El aporte a este ideal de héroe ha sido una de las bases fundamentales al momento de la construcción de protagonistas, personajes que se encuentran con la misión de cumplir un destino en el cual se ven envueltos por intervención o destinos sellados por los seres mitológicos, mayoritariamente los cuales son los dioses del Olimpo, cuyas rivalidades siempre terminan siendo afectadas por mortales, en este caso los héroes, que son los que tienen que cumplir la misión encomendada por estos dioses. De la epopeya griega es que surge la idea del camino del héroe, donde el protagonista tiene una evolución constante hasta el momento en que sus acciones son el factor decisivo de la trama. Esta idea del camino que recorre el héroe, el desarrollo que tiene, el proceso y las cosas que va aprendiendo a través de este camino hasta la culminación de la trama en donde el héroe tenga que sacrificar cosas o sacrificarse a él mismo para conseguir este ideal y cómo estas acciones a veces son recompensadas. La epopeya griega ha significado una musa inspiradora a varios autores que utilizan las características de los héroes, situaciones y espacios donde se desarrollan la historia, como los autores en la actualidad escogen mitos, personajes o reinterpretan cierta parte de la mitología griega para darle un toque fresco y moderno a estos relatos ya conocidos a través de la historia. La literatura juvenil y joven adulta existen varias novelas y sagas donde retoman la idea del camino del héroe griego o retoman ciertas historias ya conocidas para darle un giro moderno o explorar a ciertos personajes de la tradición griega pocos conocidos o pocamente desarrollados. Como un ejemplo conocido sobre la influencia de la literatura griega en la actualidad tenemos a la saga Crónicas del Campamento Mestizos escritos por Rick Riordan, donde traslada a la mitología griega en un contexto moderno bajo la mirada de un joven semidios que descubre que los dioses y monstruos griegos son reales, además de que está envuelto en una gran profecía que puede decidir el rumbo del mundo que conoce. A través de toda la saga de los 15 libros que conforman estas crónicas, son una completa reinterpretación de los mitos y misiones que han tenido los héroes griegos originales. Nuestro protagonista Percy vuelve a realizar cada de estas misiones y en el transcurso de cada libro la trama que entrelaza la resolución de la profecía se va resolviendo poco a poco. Esta saga retoma el camino del héroe ya establecido en la epopeya griega. Vemos cómo a través de los 15 libros Percy va sufriendo un desarrollo de personajes. Vemos cómo pasa de ser un joven inocente al héroe que todo el mundo espera, que los dioses esperan para llevar a cabo estas misiones
de la cual depende el destino del mundo que conocemos. Lo más resaltante de esta saga es que introduce al público juvenil a la historia mitológica griega de una manera orgánica, fresca y actual para los jóvenes lectores, convirtiéndose en una de las sagas juveniles más reconocidas en esta década. Otro ejemplo de la epopeya lo tenemos en la trilogía de los Juegos del Hambre, donde la autora revela que una de las influencias para la temática de su trilogía es el mito de Teseo y el Minotauro, donde varios jóvenes son sacrificados para satisfacer al monstruo, algo similar a la premisa de una competencia anual en donde 24 jóvenes son llevados a una arena a una competencia mortal como pago a una guerra. Un ejemplo de reinterpretación de la epopeya griega tenemos a Madeline Miller y sus dos obras más conocidas, La canción de Aquiles y Circe, dos historias que abordan eventos de la epopeya griega que son la guerra de Troya y el viaje de Odiseo. En la canción de Aquiles explora la juventud de Aquiles y Patroclo, sus años de entrenamientos hasta el formar un vínculo de lealtad y una relación entrañable que se fortalece hasta el momento de la guerra. Miller en este libro explora más la historia de Patroclo y Aquiles, la personalidad de ambos, las motivaciones que lo llevan a cada uno a participar a la guerra y el desenlace que tienen cada uno de estos héroes, la muerte de Patroclo y cómo este afecta a Aquiles y lo lleva a motivar a vencer a sus enemigos en el campo de batalla y el deseo final de Aquiles ya que su querido Patroclo ya no está con él. Por otro lado, en Circe tenemos una exploración del personaje que aparece brevemente en la Odisea. Miller abunda mucho más allá en el personaje mitológico que una simple hechicera que representa un obstáculo a Odiseo. Muestra la historia de esta hechicera, sus inicios y sus motivaciones que posee, las relaciones con otros personajes de la mitología y el motor de sus acciones antes y después de la presencia de Odiseo en su vida. Como conclusión a este discurso puedo decir acerca de la importancia de Grecia, cómo ha significado un punto en la historia universal importante que hasta el día de hoy trasciende en varios ámbitos y entre ellos en el ámbito de la literatura. Cómo la tradición griega ha moldado un tipo de héroe, un tipo de historia, ideales que hasta el día de hoy son explorados en la literatura juvenil y adulta, que nos ha dado reinterpretaciones o bases de esa literatura al día de hoy, dándole un trasfondo más moderno, adaptándose a épocas actuales y cómo va a seguir siendo una gran fuente de inspiración para autores que verán en la literatura griega, sobre todo en lo que representa la epopeya, para el momento de crear historias, contar historias a través de este canon ya establecido, ya explorado, ya conocido, dándole sus toques, pero sobre todo dándole una mirada fresca. Muchas gracias.